Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Nada, estaba hablando de que tu obra El Escalón 33 tiene algún premio. Sí, el Escalón de Tres que, bueno, ya tiene 8 años, sí, ganó varios premios de novelas históricas, de varias webs. Fue una novela que en su momento tuvo mucha repercusión, a pesar que era la segunda novela que escribía, sí, sí. Sí, y para ser la segunda, la verdad que se te reconozca es muy interesante, ¿no? Sí, y fue muy importante para las siguientes, ¿no? Para que empezaran a conocer las editoriales y que las siguientes novelas tuvieran una editorial potente ya detrás de ellas. Sí, sí, fue muy importante Escalón 33, desde luego, sí, sí. Luis, y bueno, yo he estado investigando, hemos estado investigando un poquito sobre tu figura como escritor. Hemos Sí, visto que la verdad, tú trabajas en un hotel, ¿no? sí, Eres sí, director del hotel. Y no, es que me parece ¿no? muy complicada la cosa de llevar el trabajo y la escritura. ¿Tú cómo haces eso? bueno, me cuesta cada vez más, ¿eh? Antes me costaba menos cuando empecé. Eh, bueno, me cuesta más porque hay mucha gente que viene al hotel para hablar de los libros, ¿sabes? Entonces, les dedico mucho tiempo, ¿sabes? Entonces es fácil pillarme y liarme con temas de libros y entonces no hago ni una cosa ni otra, ni escribo ni estoy en el castillo trabajando. Me intento organizar, soy bastante organizado, entonces intento organizarme, pero por ejemplo ahora me coges en una época que estoy un poco desorganizado. Porque, bueno, pues con la situación actual y todo, pues claro, el turismo tampoco es el mejor momento. Entonces, trabajas mucho para nada en el tema de turismo, está muy mala la situación. Así que ahora estoy intentando centrarme en los libros, pero es complicado por todo entonces, la única solución yo veo es organizarme. Intento, pues, por ejemplo, por las mañanas intento escribir muy pronto, no sé, desde las 6 de la mañana, y escribir hasta las 12 hasta la 1, que es mucho, y, y ya con eso me queda el día libre para el resto de trabajo. Pero eso en una época de año normal. Cuando tengo que entregar la novela, entonces sí que necesito un poco aislarme y estar pues todo el día trabajando en la novela. Sí. Buenas, Luis, Hola, hasta ahora. ¿qué tal? Un saludo, encantada. Entonces, podemos decir que a la hora de hacer tus novelas, ¿sigues una estructura concreta o cómo te organizas a la hora de Sí, escribirla? sí que sigo una estructura muy completa. Hay un guión, o sea, primero hago un guión muy largo, muy extenso. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho investigar. Entonces, conforme voy probando la novela y voy investigando más y entonces surgen nuevos temas y tengo que hacer cambios muy profundos. Entonces, el guión, lo que te quiero decir es que el guión a veces tampoco me sirve de mucho porque tengo que hacer cambios y bueno, por ejemplo, ha habido novelas donde he tirado 200 páginas terminadas. Y es que, porque no, porque la novela al final había cogido otra línea argumental. Y, por ejemplo, la que estoy escribiendo ahora, pues he tenido que tirar 100 páginas, porque he tenido que suprimir toda una trama que era en otro país. Al final he decidido quitarla y esa sí que estaba en el guión y estaba todo explicado. Entonces, bueno, el guión al final me ayuda, pero también luego las novelas y los personajes tienen vida propia. Sí, la vas modificando dependiendo ya de cómo vaya surgiendo, ¿no? Este Sí, sí, porque si bueno, yo creo que hasta que no te pones a escribir, por mucho que tengas la idea en la cabeza y la tengas planificada, organizada, pero hasta que no te pones a escribir, realmente no sabes cómo va a salir la cosa, ¿no? En el fondo, yo también necesito escribir para ver cómo va esa historia avanzando. Entonces, claro, lo del guión, en mi caso, lo hago, me pongo mucho esfuerzo, pero luego no deja de ser bueno, pues un camino, pero no tiene por qué ser el camino definitivo. Mm. Muy- Eso lleva al tema de la investigación, porque tú estás especializado en novela histórica, sobre todo, Sí. ¿cierto? Sí. Mm. Entonces eso pues, llevará a una investigación previa, ¿no? Sí, ¿Y cómo es esa investigación que llevas tú a cabo?
Claro, la investigación en la novela histórica es peligrosa, porque, claro, al final escribes de un tema que te gusta, ¿no? Por eso, en teoría, escribes en ese tema. Entonces, es peligrosa porque te puedes meter y, claro, no hay límite, ¿no? Investigas no sé, pues yo cuando escribo sobre castillos, pues es que no hay límite. ¿Hasta dónde podría investigar? O otra novela que empecé a escribir, o sea, en la segunda novela que hay temas de incluso de magia, pues la magia en la época medieval, pues es un campo amplísimo, amplísimo, amplísimo. Entonces, el problema de la documentación es que llega un momento en que te tienes que plantar, ¿sabes? Tienes que ser, o sea, tienes que decir, bueno, hasta aquí, porque podría seguir investigando indefinidamente, ¿no? Y seguro que encontraba cosas geniales, pero no terminaría nunca la novela. Entonces, yo sí que hago una primera fase larga, muy larga de investigación, pero luego lo mismo, luego tengo que, conforme surge la novela, a veces aparece algo nuevo, que puede ser simplemente que lea una página de periódico y me dé una idea que cuadre en la novela, y entonces tienes que volver otra vez a investigar, ¿no? Entonces, es continuo, no es que haya una fase de investigación y luego de escritura, sino que mientras estás escribiendo surgen cosas y hay que seguir investigando. Muy interesante y además ideal. Hombre, así estás investigando un poquillo, vas aprendiendo cada vez más, te vas formándote bien en la idea. Por eso digo lo de ideal, que muy bien, que está. Luis, mira, yo viendo cosillas he visto que tú el tema de los castillos te gusta mucho. Eso, ¿cuál es el motivo de eso? Bueno, es complejo, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, yo nací en un pueblo, o sea, yo soy de Borja, que es un pueblo, una ciudad que tiene un castillo. Tiene un castillo totalmente, no arruinado, pero bueno, sí, un castillo que no queda mucho del castillo, ¿no? Pero yo desde pequeño jugaba allí, jugaba en el castillo. Ahora está prohibido. De hecho, es peligrosísimo, pero bueno, sabes que estas cosas antes, pues bueno, hacíamos, no sé, como que la peligrosidad no era como ahora, ¿no? Sí. Ahora lo veo y digo, era peligrosísimo lo que hacíamos, pero lo hacíamos y nadie veía que fuera un peligro. Entonces, pues bueno, pues yo jugaba en el castillo, luego hay una torre también romana, también jugaba en la torre romana. Entonces, de pequeño ya tenía los castillos muy en la cabeza. Y luego, pues mi tío, el hermano de mi madre, compró un castillo, que es el que ahora es hotel, cuando yo tenía 8 años. Era un castillo en ruinas. Entonces, desde que yo era pequeño, yo iba todos los fines de semana allí porque él estaba restaurando el castillo. Y estuvo 30 años. O sea que yo estaba viendo hasta que fui a la universidad, pues todos los fines de semana de que tenía 8 años, yo, casi todos, iba al castillo. Entonces, claro, eso te marca mucho, ¿no? Y no solo el castillo, sino el patrimonio, la historia. Y claro, eso al final se van juntando varias cosas y que sí, me interesan mucho los castillos, me gustan mucho. Sí, sí. Y bueno, y para tu obra, ¿qué importancia tienen los castillos? Bueno, sobre todo al principio, mucha. Porque, por ejemplo, habéis comentado el Escalón 33. El Escalón 33, que yo creo que lo reeditaremos el año que viene, porque ya han pasado 10 años, el año que viene, sí, seguramente lo reeditaremos. Es una novela de castillos. Es una novela ambientada en la época actual, pero de castillos. La siguiente novela también había muchos castillos. Y luego El Castillo, que fue un poco la novela que marcó el punto de inflexión, pues una novela sobre la construcción de un castillo, que era la novela que yo tenía en mente desde el principio, pero para que yo quería esperar un poco, ¿no? No quería que mi primera novela ya fuera esa, ¿no? Y entonces yo me fui un poco como rodando, si se puede utilizar la expresión, ya hice una novela sobre la construcción de un castillo. Y en las siguientes novelas, pues siempre intento meter algo, ¿no? Que tenga que ver con los castillos, pero aunque sea solo pues como guiños, ¿no? Ahora ya lo utilizo menos. Pero sí que tengo en mente otra novela sobre castillos, también la estoy madurando, ¿no? Entonces, sí, a mí me marca, ¿sabes? Que antes, yo lo que hacía antes era todos los fines de semana visitaba castillos, todos, pero no uno, ni dos, 20. O sea, me hacía una ruta, yo qué sé, me iba, por decir algo, a Jaén, y me pegaba todo el fin de semana viendo castillos, aunque quedaban 4 piedras. Y el siguiente fin de semana me iba a Cáceres, castillos, 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 castillos. Entonces, eso ahora ya no lo puedo hacer. Entonces, eso sí que lo he hecho un poco de menos, ¿no? Esos viajes con mapas, con la cámara de fotos, buscando mucha información de todos los castillos, muy de aventura, porque hay muchos castillos que están en lugares muy, muy difíciles de acceder.
A mí me ha pasado de todo en los castillos, me han intentado hasta robar, o sea, me ha pasado de todo visitando castillos, sí, 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 sí. Así que eso sí que lo he hecho un poco de menos, pero al final los castillos marcan mucho también mi literatura porque es una de mis aficiones. Tengo más, pero de los castillos es una importante. Es importante. Y da juego además para la aventura y para Sí, los recovecos de intriga y, en fin, sí, yo sí, lo sí, veo sí, así. Pues sí. mira, Luis, aquí Pepe Romeo 3 dice que le encantó el Escalón 33. Ah, muchas Que gracias. dice que el Escalón 33 es una maravilla. Ay, me alegro mucho, muchas gracias. Y ahora, a ver, aquí. Y Almo 7058 dice que está leyendo ahora mismo El Monasterio y que está alucinando. Es decir, Genial. y aquí te dice el Volario La Senda, dice que ay, cuando pueda y el COVID nos deje, te enseño el de mi pueblo, que es Jumilla y el de Villena. Los Así que ya conozco. sabes, ya Está tienes por invitado. aquí compañeros que te están invitando. Así da gusto. No, pero Luis, una cosilla, tu novela histórica ¿en qué época se basa? ¿En la época medieval? ¿Se pasa en la época romana? En la actual, Sí, yo entiendo que son todas muy distintas, ¿no? Entonces, las primeras novelas sí que son todas medievales, eh, pero la del año pasado, o sea, la de este año, no, la del año pasado, perdón, ya es el siglo XVI, y la que estoy escribiendo ahora, que saldrá en septiembre, es de principios del XIX. Entonces, a mí me interesan diferentes épocas, ¿no? Hay algunas que me cuesta más, como la prehistoria, me cuesta. Egipto también me cuesta. Roma no me atrae tanto, pero toda la Edad Media, el siglo XVI, el XVIII, el XIX, a mí son épocas que me interesan mucho y tengo muchas tramas preparadas y pensadas y mucho material preparado. O sea, no me centro solo en una época. La medieval, va que también la medieval son 1000 años. Entonces, claro, dentro de la Edad Media hay muchas edades medias y eso a veces no se nos olvida, ¿no? Y diferente a la cultura musulmana a la cristiana o a la nórdica. Entonces, claro, la Edad Media lo metemos ahí como un cajón desastre, pero claro, ojo, la Edad Media también, el siglo XV con el siglo IX, pues es que tienen... Sí, sí, ¿sabes? Por eso. Entonces, pero bueno, yo me atrevería con cualquier época, con cualquier tipo de época. Porque digo, porque por ejemplo la prehistoria no me gusta mucho, o no me gustaba mucho, pero hace poco he leído libros de prehistoria, de novela histórica y me han gustado, me han encantado, ¿no? Porque yo también intento forzar a probar nuevos géneros y nuevas épocas. O sea que yo estoy abierto a cualquier época. Y el motivo de la novela histórica, ¿por qué? Yo sé que tú has estudiado historia, sé que estás involucrado en en mucha investigación, pero ¿por qué no te has ido a otro tipo de novela? Bueno, no descarto que me vaya, en algún momento, A mí ya te digo que no... Bueno, mira, yo por ejemplo, yo estudié historia para escribir novela histórica. O sea, yo lo tenía clarísimo. Yo pensaba que, bueno, que para escribir novela histórica, pues la formación es importante, ¿no? Entonces, decidí estudiar historia. Cuando acabé yo estudié ingeniería, pues cuando ya estaba empezando, cuando ya trabajaba de ingeniero, hice la carrera de historia, pero con el interés de prepararme para escribir novela histórica. Mm, yo creo que la historia es muy importante, ¿no? En nuestra vida actual, ¿no? Y nos marca mucho. Y pienso que no la conocemos bien en general, ¿de acuerdo? Entonces la novela histórica ahí llena y hace una gran labor, ¿no? Por dar a conocer épocas, personajes, por ver que las cosas no son tan distintas como nos creemos. Por ejemplo, ahora estamos en una pandemia, bueno, pues no hay nada más medieval, ¿no? Que un confinamiento, ¿no? Que una cuarentena. Es la Edad Media, realmente, ¿no? Incluso crisis económicas, sociales, eso ya se ha vivido todo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ir a la historia, ver qué ha pasado antes, cómo se ha intervenido, cómo se ha actuado, para ver cómo podemos intervenir y actuar ahora, ¿no? Y yo creo que la historia, cuando éramos pequeños, no sé, como era como una asignatura que no le prestábamos valor, ¿no? Era muy aburrida, ¿no? Al final eran fechas y reyes.
La historia no son eso. La historia no son fechas y reyes, desde luego. Aunque más da una fecha. O sea, que no me acuerdo de, yo qué sé, de la fecha en concreto de la Revolución Francesa. ¿Qué más da? Lo que me tengo que acordar es de los ideales de la Revolución Francesa. Y yo creo que por eso a mí me gusta mucho la historia y poner en valor. A mí me gusta poner en valor historias que no se conocen de la novela histórica, ni de la historia en general, y que la gente diga, pero no, yo no conocía esto, pues jo, es que es muy fuerte que no lo conocieras. Entonces, yo creo que por eso es la novela histórica, pero también me gusta el suspense, yo meto mucha intriga en las novelas y meto mucha aventura, entonces yo me podría sentir muy cómodo haciendo novela negra, sin ningún problema, y otro tipo de novela, de aventura, juvenil, igual ahora mismo no me veo, pero tengo una niña pequeña, igual cuando crezca sí que me veo. Entonces, a mí la novela histórica siempre me ha gustado. Yo he leído mucha novela histórica también. Entonces, claro, al final un poco mis referencias son la novela histórica. Sí, sí. Y Luis, ¿has pensado en la fusión de género? Porque antes, por ejemplo, cuando ha hablado un poquillo de la Edad Media, has dicho, no sé si lo he entendido bien, que quizás tu última novela tiene algo de magia, ¿puede ser? ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Para que es que a mí los géneros no me gustan. O sea, hombre, yo entiendo que esto hay que ordenarlo de alguna manera, ¿no? O sea, de acuerdo. Yo entro en una librería y algo, hay que tener un mínimo de orden, ¿no? Entonces, pues bueno, está muy bien lo de los géneros, pero luego eso no se ajusta a la realidad. Tú coges una novela y, el nombre de la rosa, ¿qué es? ¿Novela histórica o Correcto. policíaca? No sé, no lo sé, pregunto, no lo sé. Entonces, no sé, la pondrán en los dos sitios, no sé. Y como esto en general, entonces a mí yo creo que los géneros hay que mezclarlos y romper un poco. Y también puede haber fantasía y también puede haber mitología, todo mezclado porque la realidad es así. O sea, nuestra realidad, en nuestra vida hay intriga, a todos nos gusta también la intriga, ¿no? Pero también hay sucesos paranormales que no tenemos explicación, ¿no? Entonces yo creo mucho en eso, ¿no? Lo que pasa claro, que luego es complicado, ¿no? El lector de novela histórica espera novela histórica. Si metes ciertos temas tienes que hacerlo con muy buena mano, ¿no? Entonces hay que hacerlo bien y es complicado. Pero muy interesante, por supuesto, seguro. Y además así va evolucionando, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel como escritor, quiero decir. Sí, claro, sería muy fácil hacer siempre lo mismo, ¿sabes? Sería muy fácil coger una novela. De hecho, hay gente que lo hace, ¿no? Un tipo de novela y repetirte eternamente, ¿no? Eso es muy fácil, ¿no? Sí, yo creo que lo interesante es ir innovando, cambiando, también encontrando tu propio estilo. Yo creo que lo más importante en un escritor es tener su propio estilo. O sea, que tú leas una novela y que sepas ya que el autor, ¿no? Que digas, sí, esta novela es de este autor, o sea, es su estilo, ¿no? Y eso es muy difícil. ¿Qué autores tienen su propio estilo hoy en día? Muy pocos, ¿eh? Muy pocos. Porque además yo creo que eso es un proceso, ¿no? No puedes esperar con tus primeras novelas ya tener un estilo conciso, ¿no? Pero en el momento que consigues eso, pues yo creo que lo importante, ¿no? Porque al final, yo creo que además cada vez más los lectores lo que buscan es escritores, no novelas, ¿no? Los lectores están haciendo muy seguidores de los escritores, ¿no? Entonces hay que tener un estilo, pero es difícil, ¿eh? O sea, es muy difícil, pero yo creo que hay que tener un estilo reconocible. Sí. Centrándonos un poquillo en tu última novela, lo que es el Mercader de Libros, ¿cómo surgió la idea? Bueno, la idea surgió, yo quería hacer una novela sobre libros. Lo cual, pues bueno, ampliaba mucho las opciones, ¿no? Pero, claro, yo pensaba, bien, los libros se inventan en la antigüedad, eso está claro, ¿no? Pero ¿cuándo realmente se difunden los libros, ¿no? ¿Cuándo los libros realmente empiezan a llegar a la población? No nos engañemos, en la época romana y griega no llegan a la población, no. En la Edad Media muchísimo menos, ¿no? Los libros están en los monasterios. La gente no sabe leer directamente. Entonces claro, yo digo, ¿cuál es el momento clave, ¿no? En el que un artesano, un comerciante, podía tener acceso a los libros. Pues es en el momento que surge la imprenta, ¿no? Un poquito más después de la imprenta es cuando de verdad ahí sí que ya todo el mundo tiene acceso a los libros. Ya no es un objeto de lujo, ¿no? Que hasta en ese momento sí que era. Entonces, claro, enmarcándolo ahí, dije, bueno, un poquito después de la imprenta, cuando el negocio está asentado,
buscar una trama donde pueda hablar de los libros como yo quiero, ¿no? En ese momento del humanismo, donde se recuperan todos los clásicos, la Ilíada, Homero, Virgilio, pues todos los grandes, se vuelven a recuperar. Entonces son como novedades, ¿no? Son como libros que estaban ahí, se habían olvidado de ellos, y de repente pues empiezan a redescubrir todo el saber clásico. Pero luego todo eso se junta con las ideas humanistas, con Erasmo, con todo lo que llega también de América, influye en la literatura. Entonces, claro, pues, es un momento para la literatura muy, muy importante, ¿no? Y claro, buscando, documentándome, que era un poco lo que decíamos antes, van surgiendo cosas, ¿no? Entonces yo encontré la biblioteca colombina, la biblioteca del hijo de Cristóbal Colón, que sí que había oído hablar de ella, pero la verdad, sinceramente, no era tampoco muy consciente. Entonces, claro, ahí ya tenía todo para hacer la novela. En el momento que encontré la biblioteca, que encontré un personaje histórico muy importante, como es el hijo de Colón, que hace la biblioteca más importante de su época, y todo lo que surja, más en Sevilla, que en esa época es la capital del mundo. Claro, es que no había una gran cantidad de elementos para hacer ya una novela. Y entonces ya pues empecé a trabajar y pues un poco a guionizar cómo sería la novela, pero siempre con la idea de que iba a ser una novela de libros, hablar sobre libros, sobre los libros hasta esa época, pues todo lo que se podía, lo que habían supuesto, la importancia que podía tener un libro en ese momento histórico y lo que pasaba realmente, que un libro podía cambiar la historia. Estábamos en un momento que era realmente cuando los libros eran muy importantes, ¿no? Ahora hay otros medios de comunicación, hay otras formas de informarnos, pero en esa época realmente, claro, en esa época pensar que la gente hacía viajes a sitios donde había libros. Ahora tenemos internet, tenemos todo, ¿no? Pero piénsate que dices, no, es que hay un libro en Londres, pues voy a Londres a leer el libro, pero además lo leo en el idioma que está, no hay ninguna traducción. Pues aprendo el idioma para poder entender el libro. Porque lo que hacen, a mí me gusta una cosa que es que, claro, todo lo que sabía, claro, los libros se copiaban a mano, ¿no? En la Edad Media. Entonces, todo lo que hacemos a mano tiene errores, porque los humanos cometemos errores. Entonces, claro, empiezan a darse cuenta que los libros tienen fallos. Entonces, no se fían de las traducciones y deciden volver a traducir otra vez todos los libros y volverlos a publicar, porque ni siquiera de la Biblia se fían de la Biblia. Ya, porque ¿y quién traduciría la versión que estoy leyendo, no? Entonces a mí eso me pareció también fascinante y claro, había muchos elementos para hacer una novela. Claro. Estupenda. Además, qué mejor base que un libro, precisamente para empezar toda la trama, ¿no? Sí, sí. Y nos puedes decir, ahora que hemos empezado ya con la trama, un poquito de la trama del libro. ¿De qué Sí. trata? Claro, la novela, yo lo que quería era un poco seguir a un personaje, ¿no? Desde el inicio, que es Thomas, bueno, nace en Alemania. Eso también tiene cierta importancia en la trama porque justo en el momento en que coronan a Carlos V y se corona con dinero de banqueros alemanes. O sea, realmente es el poder económico el que decide el poder político, que es un poco también lo que es el momento actual, ¿no? La economía siempre ha sido importante, no es algo exclusivamente de ahora. Entonces eso también lo quería reflejar en la novela. Entonces este personaje lo que hace es un recorrido por toda Europa hasta llegar a Sevilla buscando un libro, ¿no? Yo quería mostrar la sensación de lo que puede hacer un personaje en el siglo XVI para encontrar un libro. Porque yo también lo he hecho a veces, ¿no? A veces he buscado libros muy difíciles, esos que tienes que buscar por las bibliotecas, por internet, que no encuentras la edición en concreto que quieres adquirir. Yo quería mostrar eso, ¿no? Ese proceso. Y que en esa época empiezan a darse cuenta de que el saber puede ser útil y que puede ganar incluso guerras, ¿no? Que es un poco lo que hasta entonces pues era todo como un poco salvaje, ¿no? La lucha en la fuerza física. Hernando Colón en su biblioteca se da cuenta de que puede crear una especie de cerebro de toda la corona teniendo todo el saber universal, ¿no? Y claro, poder mostrar eso y mostrar que por primera vez en la historia el saber, el conocimiento puede servir para grandes logros, que no todo pues por la fuerza física, pues yo era lo que un poco fuera el corazón de la novela, y esto es un poco es así en el mercader de libros. Y Luis, Tomás, ¿de dónde sale? El personaje. Tomás ¿Sale de la investigación o sale de tu cabeza? sale en cabeza. Me haya inspirado. Sí. Yo quería un personaje muy humano, ¿no? Entonces he creado, o sea, Thomas es un personaje que se equivoca mucho.
porque a mí no me gustan las novelas en que el bueno es muy bueno, ¿no? Que es buenísimo y, hombre, yo puedo entender que puede ser, bueno, que funcione, pero a mí no me parece real, ¿no? Yo creo que todos nos equivocamos mucho. Entonces tomas un personaje que se equivoca muchísimo, comete muchos errores repetitivos, que a veces alguien me ha dicho, no, pero es que vuelve a equivocarse otra vez en lo mismo. Digo, jo, pues como todos en la vida, todos nos equivocamos, o sea, eso de que aprendemos y no nos vamos a tropezar en la misma piedra, la teoría es muy bonita, pero la realidad es que nos volvemos a equivocar. Y volvemos a tropezar una, dos, tres veces, que dices, otra vez, pues sí, otra vez. Entonces el personaje es muy real y a veces pues, es ingenuo porque es un crío, otras veces pues va madurando, pero aún así pues tiene que ir afrontando la vida con dificultades, ¿no? Y yo quería anteponer eso pues a lo que es un poco el mundo pues más científico, más literario que aparece en la novela, ¿no? Que el personaje... A mí me gusta que los personajes principales de las novelas históricas sean de ficción. Explico. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta, cuando trabajaba en las primeras novelas, que claro, por ejemplo, hablar de un personaje como Carlos V, ¿no? Y ponerlo como personaje en la novela principal, yo creo que es muy difícil, porque ¿cómo pensaba un emperador en el siglo XVI? Yo qué sé. O sea, yo creo que no nos podemos meter en una cabeza... O sea, un tío que es el dueño del mundo, o sea, además con toda la carga de religión también que hay, o sea, no sé, yo creo que no es posible. Y como no podemos meternos en su cabeza, yo creo que no es muy real. Pero yo sí que tengo la opinión y yo sí que tengo mi propia opinión sobre, por ejemplo, sobre Carlos V. Entonces, bueno, pues prefiero utilizar personajes de ficción y que haya diferentes personajes y que los diferentes personajes tengan diferentes ideas de cómo puede ser ese gran personaje que es Carlos V. Entonces, a mí me gusta que haya personajes históricos, pero siempre en segundo plano. Los personajes principales siempre son de ficción o son personajes históricos de segundo nivel. Nunca reyes, emperadores, grandes cardenales. Eso me gusta hablar de ellos, pero desde el punto de vista de personajes de ficción. Y eso es un poco lo que hago en la novela, porque Tomás me sirve para hablar de cualquier cosa, porque es un personaje de ficción. Claro, es tuyo. ¿Y esos personajes tú los trabajas antes? Si tú piensas o ves qué es lo que va a pensar ante esta situación, o los vas dejando, como tú decías antes, que el propio personaje se vaya descubriendo solo. No, les doy unos matices. Les doy, por ejemplo, les doy un vocabulario. Eso no se nota mucho al leer, pero intento que utilicen siempre las mismas palabras y las mismas expresiones cada personaje, ¿no? Porque al final cada uno de nosotros habla con muy pocas palabras. Conocemos muchas, ¿no? Pero a la hora de expresarnos utilizamos las que sean, 1000, 1500, 2000. Entonces, ahí ya es una manera de diferenciar, porque al final el físico en las novelas yo creo que queda muy desdibujado, ¿no? Tú te haces tu propia idea del personaje. Pero sí que responda a diferentes, o sea, que tenga una personalidad muy concreta en diferentes aspectos y con esa base ya luego el personaje sí que puede crecer, como tú comentas, ¿no? Pero hay determinadas cualidades que tiene que tener muy claras, ¿no? Y respuestas, ¿no? Que sepas que el personaje va a responder, tú cuando lleves ya 100 o 200 páginas de la novela, pues el personaje sea hasta previsible, ¿no? Porque la has ido acompañando, no sepas cómo va a reaccionar, ¿de acuerdo? Entonces sí, los trabajo mucho, sobre todo los principales. Secundarios, es que puede aparecer en el momento dado un secundario que no había preparado y entonces, pues claro, no lo había preparado, pues es un poco sobre la marcha. Pero los principales sí, los trabajo mucho. ¿Y cuál ha sido entonces el personaje que más te ha costado? Claro, los más difíciles son los secundarios. Los secundarios importantes. Sí, son un poco, claro, son un poco la clave de la novela. Quiero decir, un personaje principal importante, bueno, es que si el personaje principal no es bueno, pues mal vamos. Pero los secundarios, claro, porque además son muchos. A mí me gusta que los secundarios, o sea, a mí me gusta mucho trabajar los secundarios, mucho. Pero también me gusta en el momento dado poder desprenderme de ellos. Entonces, ¿por qué? Precisamente porque el lector no se lo espera, ¿no? No se espera que un personaje muy potente desaparezca. Y siempre va a estar ahí con el gusanillo y dirá, este volverá a aparecer. Pues no. Y dijo, pues qué pena. Digo, bueno, sí, pero bueno, ahí está parte un poco gracia de la novela. Entonces, yo los secundarios los trabajo muchísimo, sobre todo, entonces claro, son los más difíciles, porque tienen mucho menos espacio que los principales, pero tienen que dejar huella en el lector.
Claro, y cada personaje que sale tiene que estar justificado. O sea, si sale un personaje que tiene que tener una función para la trama principal de la novela, no puede estar de decorado. Entonces esto yo creo que es importante. A veces yo creo que es esencial. O sea, es un poco... O sea, todo lo que aparece en la novela tiene que tener una justificación. No puede haber nada de adorno. Entonces los secundarios son muy complejos. Yo, por ejemplo, en esta novela, Maximiliano, que es muy importante, que a mí me encanta, pues claro, desaparece a muy poco tiempo. Sebas, que es un personaje esencial, también me costó muchísimo escribirlo. Alonso, lo mismo. Y los personajes femeninos igual, pues tanto Úrsula como Edith, y Chofi también, son 3 personajes femeninos, que son muchos, 3 importantes dentro de la novela, 3 muy distintas entre ellas, 3 mujeres muy distintas, y que me costó mucho más que el principal de crear. Pero yo creo que es la clave. Los personajes secundarios yo creo que son la clave de una novela. Sí, sí. Y una preguntilla, Luis. ¿Tú has pensado ponerte en alguna novela? ¿Como personaje? No, como personaje no, pero en el fondo lo hago, porque pongo las cosas que me gustan, ¿sabes? No... Sí, hablo de los temas... Yo soy muy curioso, entonces pongo temas que me parecen súper curiosos. Yo voy leyendo, voy guardando temas, ¿no? Voy guardando temas. Y digo, lo usaré seguro en una novela. Entonces, en el fondo, como personaje no, pero claro, yo pongo todas las cosas que me gustan en una novela, las que no me gustan también, ¿sabes? Solo hay que leer un poco entre líneas. Yo hago muchos guiños también en la novela. Quiero decir, aparecen muchos amigos míos, aparecen muchas cosas de actualidad. O sea, la verdad que aparecen en forma muy literal. Entonces, si lees muy rápido, seguramente no te des cuenta. Pero si haces una segunda lectura más, empezarás a ver cosas que no habías visto en la primera. Y eso también a mí me gusta. O sea, yo hago la novela para que se pueda leer más de una vez. ¿De acuerdo? Porque yo también cuando leo funciona así. Yo me puedo leer... O sea, yo a veces que tengo que leer novelas muy rápido. Pues imaginaros, tengo que presentar un libro a un amigo. O me piden una frase para una novela. Oye, pues la tengo que leer a toda pastilla. Y he cogido ese hábito. Entonces, o sale una novela y quiero leérmela en cuanto antes, ¿no? Porque además enseguida veo cómo va el libro, pues yo leo muy rápido, pero es una lectura. Luego hago una segunda lectura más lenta y entonces yo entiendo que también mis novelas funcionen así. O sea, para redescubrir esos pequeños detalles que hay en la novela, definitiva. Sí, que son muchos, ¿sabes? Y son importantes, ¿eh? Incluso para comprender la trama, pero yo creo que en una primera lectura, hombre, tendrías que estar muy, muy atento, ¿eh? Incluso tomar notas. Si no, y no tiene sentido tomar notas en una novela, yo creo que es mejor pues nada, leer, disfrutar y luego si te ha gustado mucho, hacer una segunda lectura. ¿Y tendrías por ahí el libro para Sí, podérnoslo enseñar? sí. El libro, sí. Ah, míralo. Mira qué bonito. ¿Y la portada? ¿Cómo surgió la portada? ¿O fue...? La ¿Cómo? portada y el título, vamos, fueron complicadas. Hombre, la portada sabíamos que queríamos una biblioteca, una posesión histórica, y queríamos una figura central, pero bueno, un poco que mostrara un poco, pues eso, un paseo, ¿no? Un personaje que está buscando libros. Lo que nos costó más el título. A mí el título me cuesta mucho los títulos en general. La verdad es que no... me cuesta mucho. Es que hay muchos títulos que están cogidos ya. No es tan fácil encontrar un título que esté libre. Entonces, claro, al final me encantó la opción del mercader de libros, porque está la palabra libros, que es la esencial de la novela, y el mercader me gustó porque, bueno, aparte de que el personaje principal es mercader de libros, Colón también fue mercader de libros, que era algo que yo no sabía y que encontré, al investigar apareció. Entonces, trabajamos mucho la portada igual que los interiores, porque mapa de Sevilla, o sea, a mí me gustan mucho los mapas. Mira qué bonito. Me tengo mucho material extra porque yo creo que es importante para la novela. Me gustan las ediciones que sean buenas, me gusta porque al final me gusta mucho el libro de tapa dura, ¿sabes? En bolsillo yo prácticamente no leo. Entonces me gusta mucho el libro en tapadura y yo creo que hay gente que solo compra tapadura, pienso yo. O sea, aunque esté la edición en bolsillo, ¿sabes? No, se sigue comprando tapadura. Y yo soy así, yo también me gusta mucho el libro como que pesa. Me gusta que el libro pese, no sé, que lo sienta como un objeto, no sé, ¿sabes? Que tenga presencia, ¿sabes? Entonces, como me gusta para los libros que leo, también me gusta para mis novelas.
Estupendo. Sí. ¿Y cómo que fue que te decantaste por la editorial B? Sí, pues porque ya llevo, esta fue la cuarta novela ya con Ediciones B. Y tenemos muy buen feeling, trabajamos muy bien juntos, nos entendemos muy bien, hablamos mucho. Hoy no, o ayer hablé con mi editora y hoy nos hemos whatsappeado y mandado emails. O sea, estamos trabajando constantemente, si tenemos ideas pues hablamos. Eso antes de que salga la novela, cuando salga la novela no paramos. Entonces, yo creo que eso es importante con tu editora. Al final no es simplemente hacer una novela, pasarla y ya está. No. O sea, es un trabajo muy largo y a mí me gusta plantear las ideas, mandar material, que haya un diálogo. Entonces yo estoy muy contento con la editorial y es importante. Yo creo que si no, eso también se nota. Y la editorial yo creo que está contenta también conmigo. O sea, que estamos de recíproco. Sí. Pues, Luis, el tema del comienzo, ¿cómo te lo planteas en el mercado de libros? Bueno, el comienzo es muy difícil también. Bueno, es que es todo difícil. Ya sé que es complicado. Sí, de esa verdad que claro, que cada vez exigimos más a los libros en el inicio. O sea, pedimos que sea aquello una locura, ¿no? De arranque. Y si no es así, pues decimos, pues no me ha gustado el libro, pues yo he leído 10 páginas. O sea, dar un poco de tiempo, ¿no? A mí me gusta que los inicios sean un poco desconcertantes, ¿no? Que se insinúen muchas cosas, pero nada concreto, ¿no? Más que sea un arranque bestial. Porque prefiero que el libro vaya subiendo, ¿no? Hay otros libros que empiezan muy arriba y, bueno, claro, si empiezan tan arriba que eso es imposible de mantener. O sea, llega un momento en que baja y a mí eso no me gusta. Me gusta abrir mucho el campo, ¿no? Para que el lector sepa que esperan grandes emociones, pero que, bueno, vamos a llegar a estas emociones, vamos a dar un camino, ¿no? Entonces, los primeros capítulos, de hecho ahora tengo que entregar el de la siguiente novela, la semana que viene. Son los que más se trabajan, es verdad. O sea, el primer capítulo se trabaja muchísimo. Entonces yo quería un capítulo donde aparecieran los personajes que iban a ser claves de la novela, aunque hay uno en concreto que luego desaparece, ¿vale? Y a mí me gustó mucho cómo quedó. Yo creo que vale la pena. Hay que trabajar mucho el primer capítulo. Es que es realmente muy importante, ¿no? Yo creo que es que nos entra por los ojos la novela, igual que es importante el título, ¿no? La portada es eso, es que hay gente que lee el primer capítulo y si no le gusta no sigue, aunque parezca mentira. Entonces, bueno, es que hasta la sinopsis es importante. Bueno, no, hasta la solapa, ¿no? Hasta lo que pone en la solapa es importante, todo es importante. Porque, claro, hay tantos libros, entonces, sí, el primer capítulo es el que más se trabaja. Ahora que has dicho lo de la sinopsis, hay a mucha gente que le cuesta mucho trabajo hacer una sinopsis. ¿Cómo te lo planteas tú? ¿Cómo lo haces? Por simple curiosidad también. Sí, bueno, la sinopsis yo lo que hago es que la tengo escrita ya desde el principio, ¿sabes? Entonces, porque igual que guionizo, hago una sinopsis. Y normalmente la sinopsis ya es la que va al final, hombre, puede cambiar alguna cosilla. Entonces, como claro, cuando yo pienso la idea originariamente, pues yo para mí mismo también tengo que ver que es llamativa, ya ahí ya tengo la sinopsis. O sea, la sinopsis sí que a mí no me cuesta nada ir a solar, esas cosas no me cuestan nada, me gusta mucho más el primer capítulo, el título. Yo tengo una cruz con el título, me cuesta mucho. O sea, es verdad que es que también me gusta tener el título pronto para poder hablar de la novela, o sea, poder referirme a ella. Entonces me sabe muy mal no tener título. O sea, me sabe muy mal estar escribiendo una novela y que la novela no tenga título. O sea, la portada me da igual, pero el título necesito tenerlo pronto, porque si no, no estoy cómodo. Y entonces le doy muchas vueltas, así que a mí lo que me gusta es el título. La sinopsis no tengo problema. Claro, es que el título, quiera o no, es también lo que va a enganchar al lector, una de las cosas que va a engancharlo, ¿no? Entonces, Sí, pero yo por ejemplo, lo que hago cuando me compro un libro es jamás leo la sinopsis. Porque yo creo que hay sinopsis donde se cuenta demasiado, ¿sabes? Igual que cuando veo una película no quiero saber el tráiler, olvídate, no quiero ver el tráiler, no, por favor.
Pues con los libros me pasa lo mismo. Yo lo veo y digo, va, me va a leer, no me leo la sinopsis. Prefiero no saber nada de ella porque siempre te va a desvelar algo y no tengo necesidad. Sí, y descubriendo el libro conforme vas leyendo, Sí, ¿no? eso sí. ¿Y Luis, has pensado en el próximo libro no poner sinopsis? ¿O es una exigencia de la editorial? Es una buena idea, ¿no? Mira, no lo había pensado, ¿no? Hombre, a mí lo que menos me gusta de los libros de ahora son las fajas, ¿eh? O sea, las fajitas donde con frases, eso no me gusta. No, yo no lo pondría en faja, pero se pone. Pero eso ya, porque además manchas la portada, ¿sabes? Claro, que aparte que una línea, ¿no? Una portada, si es bonita la portada, o poner aquí una franja roja con una frase muy marketingiana, pero a mí eso sí que lo quitaría, sinceramente. Pero no me van a decir. Luis, ¿y el próximo libro para cuándo lo tendrás? ¿Sabes Es que lo han preguntado Sí, Que no han preguntado para diciembre, para diciembre. no, septiembre. Ya ha terminado y todo. principio de septiembre. Va, a principios de septiembre, pero ya ha terminado completamente. Sí, salió en septiembre. Yo lo terminaré, o sea, yo lo quiero terminar más o menos en abril. Yo creo que terminaré en abril. Sí, más o menos, abril, mayo. Sí, así que sí, podría terminarlo en junio, pero lo terminaré antes. Yo creo que lo terminaré en abril porque lo tengo muy avanzado ya. No, solo me faltan correcciones, entonces eso sí que es muy fácil de planificar, porque o sea, el libro está escrito realmente, lo que hay que corregir mucho, me tengo que leer un montón de veces, ¿no? Para abrirlo, pero el libro está escrito. Entonces, sí, seguro que, o sea, en septiembre saldrá a la venta seguro. Sí, sí. Entonces tú escribes a una velocidad alta, ¿no? Bueno, pero es que, claro, también tiene truco, porque, claro, imagínate, este libro salió en marzo. Sí. Pero, claro, yo lo terminé en septiembre. Quiero decir, cuando yo saqué este libro, ya llevaba bastante avanzado del siguiente. ¿Sabes? Ah, claro. Y de hecho, si no, o sea, si este libro no hubiera salido, pues claro, cuando sale este libro tengo que dejar de escribir, porque claro, tengo mucha promoción, entonces no me puedo concentrar. Pero si no hubiera salido este libro, el de ahora lo hubiera tenido terminado pues, para verano. ¿Sabes? O sea, a mí lo que me lastra es claro, cuando sale un libro, porque claro, ahí dedicas mucho tiempo y además a mí me cuesta mucho, porque por ejemplo, sale este libro en marzo, ¿no? Y vas a una presentación, bueno, en este caso no se han hecho presentaciones, pero bueno, pero si se hubieran podido hacer presentaciones en un año normal, ponerme a hablar de un libro que he terminado en septiembre, o sea, hace medio año, cuando estoy escribiendo de lleno otro libro nuevo, me cuesta muchísimo, porque no me acuerdo de esos personajes ya casi, estoy ya con el libro nuevo. Y me cuesta mucho, entonces me retrasa todavía más, si no... Te digo, esto tiene trampa, es que claro, lo mismo yo en la siguiente novela, o sea, la que entregaré ahora no, la que saldrá pues en el 22 seguramente, pues también está ya muy avanzada, porque he escrito ya muchas cosas y tengo la idea muy clara. Entonces, claro, más que escribir rápido, es que claro, tienes mucho trabajo ya hecho previo, ¿sabes? Sí, sí. Y Luis, ¿y a ti no te da miedo cuando termina una novela no poder seguir con otra? Bueno, no sé, en principio no, por ahora no, yo creo que no, por ahora no, pero luego puede que en un momento dado sí, pero ahora mismo no. Además, yo cuando tengo una novela, realmente sé bastante bien si me ha quedado bien la novela o no. O sea, yo entiendo, o sea, si está mejor o peor que la anterior, más o menos lo veo, ¿no? Entonces yo también me hago una idea de cómo va a ir, porque los escritores tampoco escribimos todas las novelas iguales. Eso de que claro, hay novelas buenas, mejores y peores. Eso está bastante claro. Entonces yo más o menos me hago una idea. Y más o menos las expectativas se van cumpliendo. Hombre, por ejemplo, lo que no cuentas es con situaciones externas como la actual. Claro, eso no cuentas. No cuentas que no va a haber día del libro, ni ferias del libro, ni va a haber presentaciones, eso no lo cuentas, ¿sabes? No, pero como nos afecta a todos, pues... Claro, ese es el problema. La verdad, Luis, yo es que me quedo perplejo cuando me dices que ya tienes preparada otra. Es que lo Sí, veo...
El problema es que, claro, yo el problema que tengo es que me tengo que parar, porque yo me pondría a escribir la siguiente, ¿sabes? Porque, Sí. claro, el arrancar a escribir una novela es muy emocionante, ¿sabes? O sea, cuando tú... o sea, lo laborioso es pulirla. A mí eso no me gusta. O sea, leerla, releerla, volverla a leer, otra venga, corrígela. Eso no es, o sea, no es lo más bonito. ¿De acuerdo? Entonces, eso se junta con la siguiente novela que sí que la estás pensando. A mí lo que me apetecería sería escribir la siguiente ya, empezar ya. Bueno, pues hay que terminar la actual, ¿no? Entonces, sí. Sí, pero date cuenta, en un año que se está escribiendo una novela se te han ocurrido muchas ideas para la siguiente, es normal, Claro. es un año. Entonces, y además arrastras ideas anteriores, ¿no? Entonces, incluso pues, te puede dar el caso, a mí me ha pasado, de que una novela que la tenía pensada ya, en ese lapso de tiempo, pues se haya publicado una cosa parecida a lo que había pensado. Y entonces dices, ¿en serio? Pues ya no lo puedes, o sea, ya no la escribes, ¿qué sentido tiene, no? Se acaba de salir, entonces yo a veces incluso me meto prisa, digo, corre, que al final ya verás como la idea esta que tienes, te la van a dar. Te lo pisan. Sí. Y Luis, ¿cómo consigues evadir el quedarte en blanco o el ver que no aprovechas el tiempo? Claro, yo me agobio si veo que no aprovecho el tiempo porque tampoco tengo tanto. Entonces, si veo que no avanzo con la trama, pues me pongo a hacer otra cosa, me pongo a corregir. O a investigar. O sea, si veo que no me sale el capítulo, pues me cojo unas partes que me queden de la novela por corregir y empiezo a corregir. O sé que unos temas tengo que investigar y empiezo a investigar. Y a lo mejor al día siguiente ya me ha salido, pero no he perdido el tiempo. Eso es la solución que encuentro. Sí. Y bueno, Luis, ¿dónde podemos encontrar la novela o el resto de las novelas tuyas? Sí, pues la novela la tenéis en cualquier librería. No que tenéis... Además sale en bolsillo a 1 de marzo. Ya ha pasado un año de que salió en tapadura. O sea, que ahora sale en bolsillo. Entonces la tenéis en cualquier librería ahora en tapadura y a partir de marzo en Maxi. Y además está muy bien porque vamos a poner un QR en la edición de bolsillo. Solo puedo decir en primicia, ¿eh? Vamos a poner un QR donde va a aparecer el capítulo de la próxima novela. Anda. Pues Claro, mira. es la primera vez que lo vamos a hacer. A ver, el título, la sinopsis Sí. y el primer capítulo, pues yo tengo que entregarlo esta semana, de la novela que saldrá en septiembre. Muy interesante. Uy, así también engancha al lector para la siguiente. Sí, exacto. Y entonces, ¿qué es lo que le dirías tú al lector para que te comprara la novela, para que leyera tu libro? ¿Quieres que le lea algo? Sí, si quieres puedes leerlo, sí. Claro. O ver el principio, Luis. Ese principio que te ha contado. Lo que quiera. Como le cuesta mucho el principio, seguro que te ha tocado. Un poco. Sí, un poco, tampoco. A ver, sí, no. Mira, hubo un tiempo donde los libros cambiaron el curso de la historia. Una época en la que se descubrían nuevos mundos, donde se formaban inmensos imperios y la razón se abría paso frente a los dogmas más sagrados. Muchos entonces temían a las palabras, pensaban que los libros eran peligrosos. Podían cambiar la mente de las personas, provocar la caída de religiones y reinos. Si los libros han cambiado la historia una vez, ¿por qué no van a ser capaces de hacerlo de nuevo? Es un poco el arranque de la novela. Estupendo. Pues ya tiene el lector el motivo por comprarlo, para continuar leyendo. Ojalá. Gracias. La verdad que yo he estado, pues eso, como hemos estado investigando un poquillo sobre ti, sobre tus novelas, yo he leído cosas muy buenas sobre la novela. Es decir, que pronto nos haremos con ella y la leeremos dos veces o tres para salir. Bueno, Luis, y una preguntilla. ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha costado de tu novela? De todas. El que más me ha costado construir, pues uno de los históricos, el hijo de Colón. Sí, porque tampoco hay tanta bibliografía sobre él. Entonces me he tenido que leer todo lo que había
tampoco me ha convencido todo lo que había, ¿no? O sea, no he llegado a... O sea, creo que no es un personaje que se conocerá lo suficientemente bien. Entonces, me ha costado. Tengo que investigar mucho sobre él para hacerme un poco la idea de cómo podía ser, claro, muy complicado, ¿no? El hijo de Colón, pero es el segundo hijo. No el que hereda lo gordo, ¿no? No el que hereda los títulos, sino el que hereda un poco, yo qué sé, las responsabilidades, mejor dicho. Tiene que defender los títulos a su padre, porque en aquella época también con muchos ataques de su persona. Entonces es un personaje muy, muy curioso, que además luego publica unos diarios de su padre. Entonces, yo creo que es un personaje que no se le conocía bastante bien. Entonces, claro, he tenido que buscar mucho, incluso leer mucho en inglés, que siempre cuesta más. Y me costó hacerme una idea de cómo era el personaje para la novela, la verdad es que sí. No, desde luego se tiene pinta. Sí, sí. Y Luis, tú que tienes una trayectoria así muy, muy compacta, con mucho trabajo, aparte de los libros, ¿cuál es tu próximo objetivo? Aparte de los libros. Sí, es decir, vas a seguir investigando, pues he visto que investigas mucho, en muchos grupos de investigación, he visto que escribes también artículos, que también estás en radio. ¿Cuál es tu próximo objetivo? Bueno, tenemos hay un objetivo un poco ambicioso que es llevar en concreto esta novela a televisión o cine. Hay un proyecto, está muy verde aún, pero sí, está en la posibilidad. Hombre, yo entiendo que son novelas muy complejas porque son históricas, entonces ya pues es más complicado que llevar una novela contemporánea, pero en concreto el Mercader yo creo que sí que tiene muchas posibilidades. Ese es un objetivo y el segundo es conseguir más traducciones, porque la novela sí que se ha traducido a italiano, a portugués, a polaco, a más idiomas, pero claro, no se ha traducido al inglés, ni al francés. Entonces, ese es también un objetivo que yo estoy buscando, ¿no? Porque sí que me interesa, y siempre me han interesado mucho las traducciones, idiomas, pero el inglés siempre es como algo muy especial. Entonces también hay por ahí un objetivo. Sí, más internacional. Luis, ¿qué se siente cuando te traducen la obra? Que tiene que ser impresionante. Pues ya ves. Es muy curioso, porque para empezar, ¿qué han traducido? ¿Cómo lo habrán traducido? ¿Lo habrán hecho bien? Claro. O sea, en polaco. Pues no lo sé, la verdad, porque te quiero decir, están además novelas históricas que no conocen nada de la historia de España, ¿no? No sé. También tengo mis dudas, ¿eh? De cómo habrá sido la traducción. Pero lo bonito es ver o sea, el resultado, quiero decir, por ejemplo, en redes sociales. Pues claro, empiezas a ver que te escriben desde Polonia, que hay pues vídeos, no sé qué. O sea, empiezas a ver y claro, llama la atención. Dices, claro, una novela que he escrito yo aquí en España y que pueda tener interés en Polonia, ¿sabes? Entonces es muy gratificante, pero te siembra de dudas, porque lo primero que dices es que habrán traducido. O sea, no lo sé, no tengo y nunca lo sabré, obviamente. Así que, pero yo creo que es una de las facetas más bonitas de la literatura de los escritores, es que te traduzcan. Y cuanto más raro sea el país, el idioma, pues mejor, ¿no? Claro, además, sí, además que te llega, efectivamente. Sí. Es que yo ya te digo, investigando un poquillo, cuando estábamos investigando un poquillo sobre ti, cuando leí eso, digo, a polaco. Sí. Digo, tiene que ser impresionante la sensación de decir, oye, que me están traduciendo a polaco. Sí. Bueno, aunque no me entere un pimiento de lo que pone, pero nada más que la sensación, ¿no? Tiene que ser muy gratificante. Sí, es muy curioso, Sí, es algo, ¿no? Que tío, es genial. Yo creo que las traducciones es de lo más bonito que le puede pasar a un escritor, pero es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Sí, porque, eso por supuesto. Porque, pues precisamente por eso. Y en el mundo anglosajón todavía más. La traducción al inglés es realmente complicado, ¿no? Es muy complicado porque hay muchos autores ingleses, o muchos autores que escriben en inglés. Entonces es muy difícil. Entonces, cualquier traducción es una pica en Flandes que pones y es un gran logro, sí. Y bueno, ya nos queda poco, Luis. Esto se nos queda muy corto.
Mira, te iba a preguntar, ya para así, para finalizar, ¿nos puedes dar algún toquecillo sobre la nueva obra que estás preparando? Sí, os puedo decir. El título todavía no, porque no lo he hecho oficial. Y como va a salir la semana que viene ya, o dentro de 2 semanas, pues no me atrevo. Pero es una novela que tiene que ver con un momento dado de la historia en el que, bueno, hasta un momento dado de la historia, los médicos y los cirujanos están separados, ¿no? Son dos trabajos distintos. Pero llega un momento en que por fin se juntan, ¿no? Y es cuando empiezan a hacerse los grandes avances de la medicina. Entonces la novela va justo en ese momento en el que los cirujanos empiezan a ser reconocidos pues casi como médicos, ¿no? Y hay muchos avances, se empiezan a hacer los descubrimientos de la anestesia, de otro tipo, y la novela tiene mucha importancia, por ejemplo, el tema de las embarazadas. Un poco es un momento, o sea, he tenido que ver mucho, me está gustando mucho el arte de partear, que se dice en esa época. Entonces, pues es una obra que va mucho sobre medicina, sobre el mundo de la medicina. Sí. Pues si quieres decir algunas palabras pues, a los escritores noveles que se están iniciando en la escritura o para promocionar tu obra, tienes un par de minutillos, aprovéchalo, que es tu tiempo. Bueno, muchas gracias a vosotros, lo primero, por invitarme, ha sido genial. Y bueno, a la gente que está empezando, pues decirle que le van a decir siempre que es muy complicado, ¿no? Publicar, y es verdad que es difícil, y seguramente cada vez va a ser más difícil, no lo niego, pero yo creo que es una carrera un poco de fondo, ¿no? Que lo que consiste es en ir avanzando, ¿no? En conseguir que te publiquen, que ya es un logro, ¿no? Con la primera novela. Y la siguiente, pues bueno, si consigues que sea una editorial un poquito más grande o menos pequeña, mejor, ¿no? Pero claro que no hay que hay que verlo como eso, ¿no? Como que es muy difícil. Es muy difícil que publicar. Entonces, publicar ya es un éxito y es una primera piedra para seguir avanzando, ¿no? A mí me costó mucho. Hasta que publiqué con Ediciones B, publiqué 3 novelas. O sea, es la 4ª novela. Yo tengo amigos que se cansaron en la segunda, que lo dejaron, ¿no? Que no quisieron seguir. Y hay que pensarlo como eso, ¿no? Como una carrera de... Además vas mejorando tu estilo, vas perfeccionando, pero hay que tener en cuenta que es muy difícil publicar, pero que siempre lo ha sido. Tampoco es que nos creemos que es algo actual, pero ahora con la cantidad de editoriales que hay, pues imaginaos hace 40 o 50 años publicar en España. Publicaban 4. O sea, que es que hay que tenerlo también en cuenta. Así que en ese sentido que hay que pensarlo así, hay que tener mucho ánimo. Y sobre la novela, pues, que nada, que espero que os guste, que es una novela sobre libros, el mercader de libros, que es también una novela, a mí una novela histórica, yo siempre digo que es una novela de aventuras. Mis novelas históricas son novelas de aventuras. En los mismos géneros de las librerías lo podrían poner también en aventura. A mí me gustaría más que lo pusieran casi en aventura. Y que a mí me gusta, pues eso, mezclar géneros, que haya aventura, que haya historia, que haya suspense, que haya thriller, que haya amor, que haya todo lo que hay en la vida. Y que cada capítulo haya cosas nuevas, ¿no? Yo creo que eso es lo importante y que cada novela sea diferente. Así que nada, eso, que si alguien si queréis leerla, ahí la tenéis, y a la gente que está empezando a escribir, pues eso, que no se desanime y que publicar ya es un logro. Yo cuando publiqué mi primera novela me volví loco y se publicaron 600 ejemplares, creo que ni me acuerdo ya de cuántos se tiraron de la primera novela, o menos, no sé, es que no me acuerdo la verdad. Es un logro tremendo. O sea, es que lo difícil es que con una primera novela, pues, no sé, que sea un exitazo, es muy difícil. No porque la novela sea mala, sino porque es complejo, es así que es un poco lo que diría. Pues muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer tenerte por aquí. Gracias. Un placer tener a la gente que se ha enganchado también. Bueno, muchos saludos a todos. Para terminar, te voy a subir un poquillo más el ego. Aquí Miss Golo BCN dice que le encanta como escritor y como persona. Así que ya muchas gracias. Puedes dormir más tranquilo y más ancho. Sí, la verdad es que sí. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias, mucha suerte y aquí nos tienes para lo que necesites. Que cuentes para lo que te haga falta. Y por cierto, ve a ver el Castillo de Santa Catalina de Jaén, que es muy bonito.
Lo conozco, lo conozco. Ah. Jaén lo conozco muy bien, los castillos de Jaén. Vale, yo es que soy de por allí, de por la zona. Ah, vale, vale. Venga, Luis, un abrazo. Gracias. Hasta Un abrazo. luego. Adiós. Hasta otra. Chao.